empujones a sus amigos del cole o de clase o del juego. Pues ha pasado de eso a utilizar la palabra y acordamos que la próxima vez que sintiera esa rabia, que lo que vamos a hacer es preguntar o pedir ayuda para que le enseñaran a patinar a él, o desde dónde puedo hacer las cosas desde otro lugar que sea más amable para mí, más amable para él. Entender que mi hijo no hace trastadas para hacerme faenas a mí, porque me quiera complicar la vida. Entender que lo que a mí me pasa tampoco es tan raro, que no soy tan mala madre, que son cosas que nos pasan. Y de hacerme cargo de cosas desde otro lugar que no sea el enfado, la exigencia, el control, la retirada de cosas que le gustan como castigos, ¿no? Estoy encantado de estar aquí con Mercedes, que ha logrado pues educar a su hijo sin conflictos y vivir con mucha más tranquilidad gracias a todos estos meses que hemos estado trabajando. Cuéntanos, ¿qué edad tiene tu hijo y, bueno, dónde estáis? Bueno, mi hijo tiene ahora 5 años y con todo el trabajo que llevamos haciendo, Mm. Eric ha pasado de estar en situación de conflicto físico, incluso con amigos, conmigo, de insultos, empujones a sus amigos del cole o de clase o del juego, pues ha pasado de eso a utilizar la palabra. Mm. Sigue teniendo situaciones en las que no controla el impulso, se pelea si hay alguien que se quiere colar o estas cosas, pero ya maneja mucho mejor la agresividad, como que la tiene más, no sé cómo decir, como, como que hay algo que ha madurado en su forma de Mm. defenderse o de atacar o de nombrar o de expresar su enfado. Y él tiene además más conciencia de qué le ha pasado. A lo mejor en el momento exacto en el que se ha enfadado y ha hecho alguna trastada no se da cuenta, pero pasadas unas horas, él sí que tiene conciencia y me lo dice o me lo expresa. Que O antes no cuando existía. no, no, claro. ¿Tú te acuerdas cuáles eran los problemas específicos que tenías Al principio del todo, cuando llegamos? Sí, cuando nos vimos por primera vez. Bueno, por primera vez en el curso, quiero decir. ya, no me acuerdo muy bien. Esto me apuntado, te lo digo. Sí. Mira, poníamos conflictos con otros niños en espacios cerrados, Mm, agresividad, hace travesuras, que tú te enfadabas y perdías los nervios. mm, Luego había también exigencia y con los límites pues a veces pues no estaba claro si sí, si no, hasta dónde o cómo mm, hacíamos, ¿no? sí. Me vienen así como imágenes de situaciones que hemos tenido por el camino, ¿no? Hay, Pues ha como habido aquella muchos del cambios. chupachus, ¿te acuerdas la del chupachus? ¿Cuál? Aquella que se enfadó muchísimo con el chupachus porque Ah, estabais en una sí, cervecería y tal, tal, tal. Y eso sí, como que al sí, final... sí, Y entonces tú te enfadas muchísimo con él y al final entrabas al 1-1 y entonces totalmente. tú estabas fatal y él estaba también muy mal y de allí Sí, no sí, salías, sí, ¿no? sí, totalmente. Sí, 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 sí. No me acordaba bien. Bueno, ni bien ni mal, no me acordaba de eso. No, no acordabas. Y luego me viene esa con la otra imagen que me viene que es la de la bicicleta y la niña con los patines. Ah, sí, también. ¿Esta la quieres contar? ¿La cuento yo? Sí, es Cuéntala que a tú. mí me emociona, no, no, cuéntala tú que a mí me emociona. Sí. 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 A ver si la recuerdo bien, ¿eh? Mm. Estábamos, estábamos en una pista que hay debajo de nuestra casa, donde los peques y las peques patinan y montan en bici. Mm. Y entonces Eric, hay un momento determinado en el que está con su bicicleta y ve a una niña como patina. Y yo le voy viendo cuáles son sus movimientos y veo cómo él va despacito detrás de ella, despacito, 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 hasta que llega un punto en el que ella está casi parada, pero él lo que hace es golpearle las ruedas, precipitando que ella se caiga. Y ahí, que mi opción absolutamente era poner el grito en el cielo porque había hecho Eso daño es al lo que pasaba corazón, antes. esto era lo que pasaba, ¿no? En ese momento, después de bastante trabajo, pues sí que le puedo decir y hablar con él sobre qué es lo que le ha pasado para que identifique cuál era la emoción y llegamos a la conclusión de que sentía envidia porque la niña patinaba muy bien y él no, y que le daba mucha rabia que ella patinara tan bien y él no, y acordamos que la próxima vez que sintiera esa rabia,
que lo que íbamos a hacer es preguntar o pedir ayuda para que le enseñaran a patinar a él. Sí, y algo más que no me acuerdo muy bien. ¿Habló con la niña en ese momento también como para resolverlo o no? Creo que sí, Me pidió algo fue así. disculpas, La pidió pero no me disculpas. acuerdo muy bien qué pasó. Sí, No creo que me le ha pedido acuerdo. disculpas porque lo había hecho y luego tú recogiste toda la parte de la emoción. Y lo interesante fue que para mí es el semáforo, ¿no? Cuando aquella del chupachus, que al final termináis tarifando, o otras Sí, que has tenido, que me has contado alguna vez, sí, de sí. todas las que hemos ido hablando, ¿cómo era tu sensación de malestar y la sensación de él de malestar, o sea, de acabar y acabar mal, Mm. y la Ya. sensación de resolver esto, entender cuál es su emoción y que para él sea acabar bien y que para ti sea acabar con paz? Y Sí, eso cambia sí, completamente toda la dinámica. sí, sí, porque si no se alargaba. Mm, No solo era la situación de desencuentro, sino las horas posteriores. Había horas, o sea, los momentos posteriores de yo estar súper enfadada y no tener ganas de jugar ni tener ganas de compartir en ese momento. Sí, sí. mm. Porque te hacía sentir mal a ti, entonces esto como lo... Y él igual, claro, él súper enfadado, trastada Mm, tras trastada. mm, Es verdad que sigue haciendo trastadas, esto es una realidad, sobre todo en los espacios que son cerrados cuando a él le cuesta más pararse, después de muchas horas de mm. estimulación. Sí, Y como reclamo al adulto, para mí esto es muy claro, mm, al me sigue profe, pasando. a quien sea. Vale, cuando fuimos a trabajar juntos, ¿qué hizo? ¿Qué miedos te hacían, te evitaban entrar en el curso? ¿Por qué dudaste en entrar? ¿Dudaste en algún momento o no? ¿Dudas de si iniciar o Sí, de no? empezar a trabajar juntos. Ninguna. Bueno, tuviste como un tiempo y decías, voy a pensármelo y luego ya lo... Supongo que en ese momento sí, o me planteé, supongo que siempre es mi duda, ¿no? Si iniciar un proceso psicoterapéutico o Mm, empezar, por ejemplo, en este caso, un curso de crianza respetuosa. No sabía cuál era la alternativa. O sea, que en algún momento debí dudar, pero me mm, pareció más coherente por la edad y por todo el proceso sí, de crianza y sobre todo por darme a mí un lugar diferente de cómo relacionarme con mi hijo. mm. No solo que alguien le ayudara a él porque había algo que le estaba haciendo sufrir, sino que algo nos estaba haciendo sufrir y mi responsabilidad como adulta la podía coger. Y era a través del curso de crianza para poder ver qué es lo que yo me puedo coger o Sí. desde dónde puedo hacer las cosas desde otro lugar que sea más amable para mí, más amable para él, sin duda ninguna. ¿Y qué has conseguido gracias a este curso de crianza y a trabajar todos estos meses juntos? Pues mira, a mí, o sea, lo que ahora mismo me viene es tener cierta, o sea, tener primero, entender que mi hijo no hace trastadas para hacerme faenas a mí o porque me quiera Mm, complicar la vida, que no es un mm, asunto que tiene que ver conmigo. sí, Eso es una parte, porque había momentos en los que sí que lo creía, que realmente estaba, era contra ti. sí, que era un asunto conmigo. Y desde ahí yo me cuestionaba como madre y bueno, con un montón de cosas y de inseguridades. Entonces, por ahí el entendimiento del funcionamiento de su mente. Luego, por otro lado, entender que lo que a mí me pasa tampoco es tan raro, que no soy tan mala madre, que son cosas que nos pasan. Sí. ¿Mm? Entender con qué tiene que ver con mis propias heridas internas y mi propia biografía. Y desde ahí generar nuevas formas de relacionarme con él y de hacerme cargo de cosas desde otro lugar que no sea el enfado, la exigencia, el control, la retirada de cosas que le gustan como castigos, ¿no? El manejo desde otro lugar. Que hay veces que todavía, pues sí, pues hay veces que le digo, ya no ves más dibujos, Sí, vale, pero no es pero lo eres más habitual. consciente. Pero, y ese lugar, porque efectivamente estás metida en un lugar que era el control, el enfado, la exigencia, tal, tal, tal. ¿Cuál es el lugar desde el que ahora lo estás resolviendo? Pues mira, en casa, cuando estamos en casa, el lugar es un lugar de, o sea, que en realidad no pasa nada, que cuando él está expresando a través de una trastada o de liar alguna cosa o de enfadarse muchísimo, puedo ver que tiene mucho sueño. Claro. O sea, de comprensión, ¿no? Es un lugar más de comprensión. Claro. De entender, o sea, porque si no yo me engancho con el enfado, me Mm, engancho con el enfado.
y entiendo que es injusto y además no lo quiero y no me gusta y no quiero que esté enfadado y ahí me pongo a pelear con él desde un lugar que no tiene ningún sentido porque tiene 5 años, claro. Entonces, mi movimiento yo creo que ha tenido que ver más con esto, bueno, con entender que lo que le está pasando, no, esto que me has dicho tú muchas veces, está expresando su rabia, está expresando su enfado. Lo Mm. expresa como sabe, con los recursos que tiene en ese momento, con el sueño que ha podido dormir, con lo que ha podido comer y con lo que llevan todo el día de lo que le han regañado o lo que le ha pasado en el colegio. Mm. Y ya está. Y no va más allá. No puede Y no es elaborar. contigo. Y esto es, esto es. No, no puede elaborar cognitivamente algo porque tiene 5 años. Nos ha costado, ¿eh? No sé, Pero, sí, me ha costado mogollón, pero lo he conseguido, yo creo un poco. no, hombre, claro que lo has conseguido, y un montonazo. Sí, Sí, sí. de hecho, se han reducido los conflictos En en casa, casa. sí. Sí, sí. Me acuerdo una vez que me dijiste, bueno, ahora es que yo en casa no tengo conflictos, mi problema es en el colegio. Y yo te dije, espera, 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 vamos a rebobinar. Porque teníamos, o sea, viniste porque los conflictos eran en casa y en el colegio y tenía mucha dificultad ahí y en espacios cerrados, etcétera, ¿no? Había como muchas complicaciones. Y ahora habías conseguido, ya habías normalizado que en casa no tenías conflictos, ¿no? De vivirlo así. Claro, es verdad. Es verdad, o sea, sigue habiendo conflictos, Mm, esto es innegable. No, no, no es verdad que no existan mm. los conflictos. No, y tienen que Pero, existir. claro, lo que quiero decir es que los conflictos que se dan los manejamos dentro de una situación, o sea, desde lo más calmado posible. A veces no, pero en la mayoría de las ocasiones, de forma calmada, entendiendo dónde está, o sea, y sobre todo dándome cuenta que, por ejemplo, si yo estoy muy irritada porque he trabajado 9 horas, estoy cansada y lo que quiero es que se vaya a dormir, hay cosas en las que no voy a entrar. Bueno, hay guerras que hoy no tocan. Ya Ya sea por está, su parte o por la tuya, porque tú estás muy claro, cansada o porque él está cansado. También hay que tener en cuenta, que igual no lo hemos dicho, que tú eres monomarental y eso sí. es mucho más desgastante y cansado, ¿no? Claro, entonces, como que cuando él se enfada o dice algo irrespetuoso Mm. o dice una palabrota, porque es verdad que ahora ya no, o sea, no me dice insultos ni no, pero dice alguna Bueno, hemos palabrota. ganado mucho, ¿eh? Porque eso todo el No, día no, muchísimo no. también. Entonces, sí, como que ya está. No, no me voy a pelear con él. No, no, o sea, es como si entrara en una pelea de intentar convencerle de que lo que está haciendo no está bien, que elabore con claridad que eso no se vuelva a repetir, cuando además es una cosa que ni siquiera él controla, que tiene que ver con eso, con que esté con mucho sueño o que tenga mucha hambre. Puedo ver todo lo que hay detrás porque Mm. yo estoy serena, porque no entro directamente, no me engancho. Entonces, como no me engancho, puedo ver lo que hay como mucho más amplio detrás, ¿sabes? O a lo mejor viene nervioso del cole, pues probablemente porque le han regañado en Mm. clase o porque ha hecho alguna cosa. Entonces, sale y sale, pues, en fin, que a lo mejor lo que mejor podemos hacer es irnos a casa para estar en calma y tranquilidad y que él pueda descansar. Pues eso es lo que toca. Mm. No nos vamos. No, Me no emociona mucho, no, no Mercedes. estoy 400 veces explicándole por qué no está bien que pegue a un amigo, que mire, que entienda que el otro se queda dañado, cómo llora, en fin, no, no, nos vamos. Ya está. Me emociona mucho verte así, con esta Mm, claridad, porque yo recuerdo cuando empezamos. Me decías que me dice, eres tonta, eres tonta. Yo te decía, Mercedes, cada vez que te dice, eres tonta, te está diciendo, mamá, te necesito. Y claro, esto me ayudó mucho. Esto. durante meses era esto, el mantra que utilizabas cada vez que pasaba para no engancharte en ese uno a uno, que ahora lo verbalizas con normalidad. O sea, ahora dices, no, bueno, pues mi situación en casa es pues que yo le veo que está en su movida y en su enfado y tal, y yo desde fuera soy capaz de acompañarle ahí y luego evolucionarlo a lo que corresponde, ¿no? Del día a día, ¿no? Pues hay que bañarse, bañarse o lo que tal. Pero ha sido un trabajo muy grande por tu parte, Mm, muy grande. Te doy la enhorabuena. Gracias, Alex. Mm. Mm, ¿Dónde crees que estarías si no hubieras hecho el curso de acompañamiento? pues, Con Lexatín. Un Lexatín por lo menos, ¿no? Sí. No, no lo sé.
No lo sé, no puedo decir que estaría fatal porque seguramente habría buscado cualquier otro recurso que me ayudara, Mm. pero, pero que ha significado mucho para nuestra vida en común y nuestra relación y hacer que las cosas sean mucho más amorosas y que podamos disfrutar más de nuestro tiempo, desde luego. Bueno, ese era el objetivo, ¿no? El que la vida cambiara y ha sido así, ¿no? Mm, Vale, te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que quiere entrar pero que tiene dudas? ¿No? Que imagínate una madre o una familia que tiene voy a poner un caso parecido al tuyo, ¿no? Pues un hijo que tiene dificultades en el colegio, en casa, pues a veces que no es capaz de controlar sus comportamientos, ¿no? Era un poco así, y explosiones así como emocionales, que era un poco por mm, cómo venía eh, Eric. ¿Qué le dirías a alguien que quiere entrar así pero que tiene dudas? Dice, no sé si empezar o no, o qué puedo hacer. mm. Pues la verdad es que yo le diría que hiciera lo que, ¿no? En la disyuntiva que yo estaba, ¿no? Entonces, yo le plantearía a esta persona o a esta familia que realmente iniciara el proceso de crianza para poder entender cómo funciona el cerebro de su peque y además para sentirse acompañada y acompañado en tus sesiones individuales, Mm, ¿no? Que para mí mm, han sido fundamentales. No solo en el conflicto con Eric, sino también un poco, ¿no? A cómo tú sostienes cuando, en este caso, yo estaba en conflicto mm. por la situación que yo tenía en casa con Eric, ¿no? Entonces, mm, porque es riqueza y nutritivo Sí. para el niño, para mí y para el vínculo.